En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Buenas tardes, hermanos. Nos unimos en oración por nuestras intenciones, especialmente por todas las mamás vivas difuntas, para que el Señor siempre recompense su esfuerzo amoroso por sus hijos y la siga sosteniendo con su amor para dar testimonio siempre de la ternura maternal en nuestra sociedad, en nuestras familias. Pedimos también por nuestras intenciones, por la familia Terroba Loredo, Terroba Tron, Peirón Terroba, Carlos Guadalupe, Mafer, Marco, Nico, Juan, Lorena, Diego, Tristán, Pascual, Tía, María, Lucía. Yo quiero pedir en especial por mi abuela, que desde enero está en cama, está delicada. Quiero pedir por ella y por mi mamá, que se encuentra en Monterrey. Con un corazón agradecido ponemos en el altar de Dios las intenciones que el Padre Jesús ha tomado de toda la comunidad para tenerlas presentes siempre. Pedimos por todas ellas, porque son, pues muchas gracias a Dios, las ponemos sobre el altar para tener presentes todas y cada una de nuestras intenciones. Vamos a acercarnos a celebrar estos sagrados misterios con un corazón humilde. Por esto pidámosle perdón a Dios de nuestras faltas. Y digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible con el auxilio de tu protección abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo.
tengan presente que está escrito: He aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos, pues, ustedes los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Te alabamos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué me dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí hará las obras que yo hago y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en este quinto domingo de Pascua y seguimos caminando con el Señor en la esperanza, en la fe y en el amor. A pesar de las circunstancias tan adversas y difíciles, el Señor nos alienta a caminar. El Evangelio de San Lucas presenta a Jesús siempre de camino a Jerusalén. Y se acercan muchos a Él en el camino, como el leproso que le grita de lejos. El ciego estaba a un lado del camino, pero siempre en esta perspectiva de llegar al lugar anhelado. Ya nadie nos gusta
caminar sin sentido. A nadie nos gusta dar un paso que no nos lleva a nada. Debemos de estar siempre en el camino que nos conduce hacia donde deseamos llegar, porque también hay caminos que no conducen a ningún lugar. Podemos perdernos, podemos caer, siguiendo esta metáfora del camino, en barrancos o en lugares hostiles. Por eso, estar perdido es una sensación, pues, muy fea en nuestro corazón. Perdidos físicamente, no tener rumbo en los proyectos, en el sentido de la vida, pues eso es un sentimiento de vacío. Por eso, hoy el Señor se nos presenta de una manera que ilumina, que da paz. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El camino al Padre es Jesús, pero es un camino que nos lleva también a la verdad y a la vida. Lo contrario a la verdad, la mentira. Jesús nunca nos va a llevar a la mentira, nunca nos va a llevar a la contradicción, nunca nos va a llevar a la falsedad. Por eso dice la verdad. Y también el Evangelio nos dice algo muy bello: la verdad nos hace libres. Por eso el camino de Jesús, un camino de libertad. El domingo pasado Jesús nos decía: yo soy la puerta. Y lo decía de una manera no solamente metafórica, por donde se entra, sino es una llamada a la libertad. En Jerusalén hay una puerta que se llama de las ovejas. Es por donde entraban las ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo. Esas ovejas entraban, pero no volvían a salir, porque eran sacrificadas. Por eso Jesús, cuando dice, yo soy la puerta, el que entra por mí, entra a la libertad. Y dice el Evangelio del domingo pasado, entran y salen. Por eso, cuando Jesús nos dice, yo soy el camino, es un camino de libertad. Jesús convoca al rebaño, el pastor de ovejas libres. Por eso, caminar con Jesús requiere libertad. No podemos caminar con el Señor y sentirnos esclavos. No podemos optar por el Señor y vivir en la oscuridad. Por eso el Señor nos llama a vivir este camino de libertad. Una libertad que nos hace más alegres, una libertad que llena cualquier sentido de extravío, de hueco en nuestro corazón. Después también nos dice, yo soy la vida. Lo contrario a la vida, pues evidentemente es la muerte. Lo contrario a la vida es lo que no da calidad, lo que no nos hace ser justos, lo que no nos hace vivir, lo que nos oprime. Por eso caminar con el Señor, caminar es en la vida. Todo lo que denigra la vida, todo lo que corta la esperanza, lo que bloquea el horizonte delante de nosotros, no nos hace vivir plenamente. Por eso el Señor nos llama a que nuestra vida sea una vida plena. Y la vida plena no estamos hablando de cuestiones de logros, de material, de cuestiones materiales, sino la vida plena en el sentido del Evangelio es el servicio. La vida plena también en este sentido es lo que nos lleva a romper los egoísmos, a no vivir para nosotros mismos, ni para nuestros intereses o mezquindades. Cuando dice yo soy la vida, es un llamado a la generosidad, porque Dios todo lo dio. Dios es Padre y nos dio a su Hijo. El Hijo nos dio su vida. Y dentro de poco escucharemos cuando Jesús dice, reciban el Espíritu Santo.
Por eso la vida es la generosidad. Así como Dios no se queda con nada para sí, todo lo da, así también nos invita a vivir esta vida generosa. Y la mayor generosidad que podemos hacer es nuestro testimonio de libertad, nuestro testimonio de servicio. Esa es la mayor de las generosidades, ¿verdad? Por eso el Señor nos invita a no estancarnos, a que por más oscuro que sea el panorama, Él también nos dice en el Evangelio de San Juan, yo soy la luz. Nos invita a conducirnos libremente, a conducirnos con generosidad, a hacer un lado lo que nos puede extraviar del camino, a hacer un lado también lo que provoca el egoísmo. En la primera lectura escuchamos también cómo la primera comunidad detecta qué es lo más importante. Dice, notaron que no se estaban atendiendo a las viudas, es decir, a la mujer por su condición de mujer. Después, desfavorecida porque no está el marido en una cultura del Evangelio, entonces se organizan y proponen a los diáconos un ministerio, etc. Pero aquí es lo importante, no lo improvisan ni lo hacen a un lado. Lo importante era la caridad y sí, principalmente con los más desamparados. Por eso se organizan. Yo creo que, hermanos, también en nuestra fe, pues no debemos de vivir una fe improvisada y menos una caridad improvisada, es decir, ocasional, si se presenta la ocasión. La caridad es un pilar fundamental de la fe, por eso lo importante no se improvisa ni es ocasional, es parte de nuestra vida. También escuchamos como en la segunda lectura hacen referencia a una metáfora de la construcción. La piedra que desecharon los constructores es la piedra angular. Recordemos que pues en los tiempos más antiguos las construcciones, y sobre todo las construcciones pobres, las construcciones sencillas, pues se tenía que aprovechar el material y la piedra se aprovechaba en la forma que tenía y en el tamaño. Y cuando una piedra no servía, pues era difícil modelarla, por eso la desechaban, ¿verdad? Tomaban las piedras que servían en forma y en tamaño. Por eso dice la piedra que desecharon. Aquello que no le dieron valor es la piedra angular. Y está hablando del mismo Jesús, que es desechado, es decir, despreciado, pero es la piedra angular. Para quitar de nuestra mentalidad esto, lo importante a veces no se toma en su debido valor, ¿verdad? Como le pasó a nuestro Señor, ¿verdad? Por eso, hermanos, el Evangelio de hoy es un Evangelio que nos llena de esperanza, es un Evangelio que nos lleva a conducirnos, a no desesperarnos, a alejar de nosotros cualquier sentimiento de desesperación, cualquier sentimiento de oscuridad, porque el Señor va caminando con nosotros y nos llama a una vida. También en el Evangelio, cuando nos dice la vida, también está asociado al creer. El no creer, signo de oscuridad; creer, signo de vida y de un horizonte nuevo. Por eso hoy el Señor nos invita a creer en Él y nos muestra al Padre. Dice, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús nos le contesta a Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Eso es una vida nueva, es creer. Por eso en el Evangelio el Señor nos invita a creer, no como un sentimiento de doctrina o de adhesión, sino como un sentimiento de fe. Distinto, muy distinto ser una persona religiosa a ser una persona de fe. El Señor nos está llamando a ser personas de fe, para vivir en libertad, para vivir en generosidad y para vivir, hoy como nos dice,
unidos al Padre. Vamos a pedirle al Señor que seamos personas de fe, que vamos por el camino que Jesús nos invita, que vamos dando testimonio. Y hoy también, como hemos pedido por todas las mamás vivas que están presentes, las mamás difuntas que nos acompañan desde el cielo, pues el Señor, yo creo que hoy tiene una palabra muy hermosa para todas las mamás, y es la primera palabra del Evangelio: no pierdan la paz, ¿verdad? La paz que solamente Dios nos da, la paz que se necesita para conducir una familia, la paz que se necesita para educar a los hijos en tiempos difíciles, especialmente en estos momentos. El Señor les da esta palabra a todas las mamás: no pierdan la paz. Y lo que nos pide el Señor siempre nos da la manera para conseguirlo. Vamos a caminar con Jesús en el camino, en la verdad y en la vida, para que nos conduzca al Padre como un rebaño, como un redil de ovejas libres, de ovejas que saben reconocer la voz de su pastor. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a profesar la fe que nos une, la fe que nos hace hijos del mismo Padre y hermanos de Jesucristo. Digamos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Invoquemos a Cristo, camino, verdad y vida, y como pueblo sacerdotal pidámosle por las necesidades de la Iglesia y de todo el mundo. Después de cada petición diremos: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que con gozo y firmeza dé testimonio perseverante de la resurrección de Cristo, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los hombres, para que lleguen a gozar de la paz que Cristo trajo a los apóstoles, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por las mamás mexicanas, para que siempre sean las primeras evangelizadoras y educadoras en la fe y el amor a Dios y a nuestro prójimo, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los que sufren, para que su tristeza se vea un día transformada en una alegría que nadie les podrá arrebatar nunca, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos nosotros, para que sepamos descubrir y profundizar cada día más plenamente el significado de nuestro bautismo y de nuestra pertenencia a la Iglesia, oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Padre Celestial, que por la muerte de tu Hijo restauraste la antigua dignidad del hombre, concédenos los bienes que te hemos pedido, para que conservemos siempre la alegría pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es Cristo, el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu Iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en medio de este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, por las mamás que ya descansan en paz en los brazos de nuestro buen pastor, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque el Señor nos conduce por la vida, por la libertad, oremos confiadamente. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos intercambiamos un gesto de paz. Nosotros,
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, con la palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no lo llama. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. El pan que yo les daré es mi cuerpo, vida del mundo. El que coma de este pan tendrá vida eterna, tendrá vida eterna. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final, en el día final. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Después de cada invocación vamos a responder amén. Que Dios Todopoderoso, que por la resurrección de su Hijo unigénito, los ha redimido y hechos hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quienes ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes por la fe que han resucitado en el bautismo, por sus buenas obras, alcancen la patria celestial. Amén. Amén. Y antes de la bendición, vamos a encomendarnos a nuestra Madre Santísima. Pedimos por todas las familias de nuestra comunidad de Tlacopac,
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En la alegría del Señor vamos a dar testimonio de lo que aquí hemos celebrado. Gracias a Dios. Y muchas felicidades a todas las mamás. Que Dios las bendiga.